Bien, en este corto video vamos a abarcar un tema muy introductorio, pero muy importante en el campo del cálculo superior y eventualmente en teoría electromagnética. Bien, para poder empezar este viaje en el mundo del cálculo superior, vamos a conocer un operador que es muy importante. Se llama el operador nabla. El operador nabla se representa como un triángulo invertido y también se llama operador del. Este operador opera sobre estructuras matemáticas o entidades matemáticas de forma diferencial, y es por ello que en algunas literaturas encontraremos de que nabla es realizar operaciones de derivadas parciales con respecto a una única variable. Ahora bien, las derivadas parciales toman sentido en funciones multivariables. Una función multivariable es aquella que consta de dos o más variables para poder describir un fenómeno en un plano, en un espacio. Ahora bien, si nosotros en una función multivariable derivamos con respecto a x, en el caso de f, y y z permanecen constantes y la única variable será x. Si derivamos parcialmente con respecto a y, x y z se convierten en constantes y la única variable será y. Y si derivamos con respecto a z, x y y serán constantes y la única variable será z. Bien, comencemos. Recordemos entonces un poco la definición de derivada parcial. Cuando nosotros hablamos de una derivada parcial, entonces estamos hablando de derivar una función multivariable respecto a una única variable. Derivar una sola variable, o bien, si queremos ser más específicos, podemos decirlo así, derivar con respecto a una sola variable. Todo esto hablando de una función multivariable. Bien, este operador llamado nabla, esto es muy importante, es un operador. ¿Qué quiere decir operador? Un operador es que realiza operaciones sobre. ¿Sobre quién? Entidades matemáticas, funciones matemáticas. Por lo tanto, el operador nabla realiza operaciones sobre entidades matemáticas. Ahora bien, vamos a poder distinguir al menos tres diferentes tipos de operaciones que puede realizar nabla. Y cada una de ellas llevará un nombre distinto. Para comenzar, nosotros debemos recordar los sistemas de coordenadas. ¿Por qué? Porque el operador nabla se aplicará sobre campos, en el caso del electromagnetismo magnético y campo eléctrico. Y la definición de campo es que una función es capaz de establecer relaciones en el espacio, en cada punto. Entonces, el operador nabla puede realizar operaciones en dos tipos de funciones. Funciones escalares, pero también funciones vectoriales. Y existen dos operaciones vectoriales muy importantes. El producto
cruz y el producto punto. Y en este caso, el producto punto. Ahora bien, cada uno de estas operaciones matemáticas recibe un nombre. La primera le llamaremos gradiente. A la segunda le llamaremos divergencia. Y a la tercera le llamaremos rotacional. Para cada una de estas operaciones he grabado un video que les deseo compartir. Ahora bien, importante acá, estas dos funciones son campos vectoriales. Y esta función es un campo escalar. Entonces suelo evaluar en marque con X o bien en falso y verdadero. El gradiente recibe una función vectorial, falso. Recibe una función escalar. Ahora bien, nos falta decir qué resulta de cada una de estas operaciones. Y lo voy a escribir con otro color para hacerlo más llamativo. Bien, hablemos del caso número 1, del gradiente. El gradiente me va a dar como resultado un campo vectorial. La divergencia, un campo escalar. Y el rotacionar, un campo vectorial nuevamente. Solo para repasar, un escalar es un número, es un valor numérico. Es un valor, es un número, una magnitud, también se le llama. Pero cuando nosotros hablamos de un vector, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de una magnitud, o sea, un tamaño, un número, pero además de una dirección. Ejemplos: la rapidez es una magnitud física, es escalar completamente, pero la velocidad es un vector porque tiene a la rapidez que nos dice qué tan rápido vamos, pero la velocidad no solo nos dice qué tan rápido vamos, sino hacia dónde. Entonces, la velocidad implica decir un objeto se mueve a 30 kilómetros por hora hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, noroeste, etc. Finalmente, para terminar este video, como los campos asignan el resultado de funciones a diferentes puntos del espacio, nosotros debemos repasar los diferentes tipos de coordenadas o bien sistemas de coordenadas. Dentro de las coordenadas, nosotros conocemos las cartesianas, pero también conocemos las cilíndricas y también las esféricas. Cada una de estas tres coordenadas usted las debe de dominar. Las cartesianas, ambas, o más bien los tres tipos de coordenadas son o tienen ejes ortogonales, 90 grados entre cada eje. Entonces, coordenadas cartesianas, X, Y y Z. Coordenadas cilíndricas, ρ, φ y Z. Coordenadas esféricas, R, θ y φ. Nada más para recordar, R y ρ son radiales. Esto es una componente radial. Esta componente es angular y a este ángulo se le llama azimutal y a esta componente se le llama axial, en el eje Z. Esta componente nuevamente es radial, esta componente es angular polar y esta componente es angular azimutal.
¿De acuerdo? Entonces, apunten esto porque es importante conocer los nombres para poder comunicarnos correctamente. Bien, hasta aquí este video.